Voy a decorar esta tabla de madera de cocina y la voy a transformar en un Belén navideño. Necesitamos darle una capa blanca porque vamos a utilizar decoupage y así se van a ver bien los colores de la servilleta. Yo estoy utilizando pintura a la tiza porque no necesita imprimación sobre la madera y es muy cubriente y con una sola capa ya hemos tenido suficiente. Pero también podríais utilizar pintura acrílica, eso sí, yo os aconsejo que primero deis imprimación con gesso, porque así no va a absorber la pintura la madera. Ahora vamos a darle, una vez seca la pintura, una capa de cola blanca, cola vinílica para madera o para papel, es decir, cola de carpintero o cola escolar. Con esta cola lo que vamos a hacer es decoupage. Damos una capa por toda la superficie y dejamos secar muy bien. Aquí tengo una servilleta, le he quitado las dos capas blancas y vamos a pegar esta capa. Protegemos la servilleta con un papel de horno y aplicamos la plancha, la que tengáis en casa, por encima. Con esto lo que estamos haciendo es activar con el calor la cola blanca que hemos puesto antes, lo que va a hacer que la servilleta se pegue. El papel de horno es el papel antiadherente que ponemos cuando cocinamos los pasteles, por ejemplo. Entonces aguanta muy bien el calor de la plancha. Yo la plancha la tengo al máximo. Ya está pegada la servilleta y ahora quitamos la servilleta sobrante de los bordes lijando con una lima o con una lija. Y así hacemos decoupage sin arrugas. Ahora le voy a dar una capa de barniz al agua para proteger la servilleta. Esta capa también la doy porque ahora vamos a pintar encima de la servilleta y así no se va a estropear. Lo que voy a hacer es integrar la servilleta, veis que queda un trozo en blanco. Voy a utilizar una gama de colores parecido al de la servilleta. Tienen que ser parecidos, pero no es necesario que sean exactos. Los mezclo entre sí para conseguir diferentes tonalidades. Primero aplico un color de base con una esponja. No nos puede quedar un color sólido porque entonces no se va a integrar. Lo que vamos a hacer es ir dándole golpecitos con la esponja con diferentes colores. También nos podemos ayudar de una toallita húmeda para hacer efecto drapeado. Ahora con un pincel vamos a hacer lo mismo pero más pequeñito. Vamos a ir dando toquecitos pequeñitos, pero vamos a ir cambiando el color del fondo de la servilleta para que se integre con el fondo que hemos creado en la parte de arriba de la tabla. Lo importante es crear un fondo con diferentes tonalidades para que se vea más real. Para que no se vea el borde de la servilleta, lo que hay que hacer es poner bastante pintura para que no se vea la diferencia de altura entre la parte de la madera sin servilleta y la que tiene servilleta. Y de esta forma ya hemos conseguido que se integre la parte superior de la servilleta con la parte superior de la tabla, consiguiendo que el fondo sea el mismo. Voy a ponerle una estrellita también y la voy a dejar secar. Una vez seca, lo que voy a hacer es darle un toque dorado con esta cera. También podéis utilizar pintura acrílica metalizada. Y por último volvemos a barnizar todo. Yo estoy utilizando barniz al agua en acabado brillante. Y así de bonito nos ha quedado este Belén que hemos hecho a partir de una servilleta y de una tabla de cocina. Como tiene el orificio lo podemos colgar de donde queramos. Voy a decorar esta tabla de cocina. Voy a aplicar primero una capa de pintura en color marrón, puede ser pintura a la tiza o pintura acrílica. Necesitamos este fondo oscuro porque vamos a hacer craquelado. Una vez seca la pintura vamos a poner este medium craquelador que es de un solo paso. Es decir, que tenemos que dar una capa de este producto, extenderla muy bien y luego dejarla secar. Utilizamos un fondo oscuro para hacer craquelado porque así las grietas van a quedar de color oscuro y se van a ver mejor sobre un fondo blanco. Siguiendo las indicaciones del fabricante dejamos secar completamente. Una vez seco vamos a aplicar pintura acrílica. Tiene que ser pintura acrílica porque la pintura a la tiza es más espesa y no se craquela igual.
Voy a poner una capa finita de pintura acrílica porque tampoco quiero que se haga muy grande el craquelado. Cuanta más pintura se pone, más grandes son las grietas. Cuanto menos pintura, más pequeñitas. Encima vamos a hacer decoupage. Para ello voy a utilizar esta cola blanca, que es cola vinílica, que puede ser tanto para madera o para papel. Yo os recomiendo que al menos en el borde extendáis la capa con el dedo, porque así vais a notar si realmente el borde está bien cubierto de cola. Porque si no, cuando lijemos se va a levantar la servilleta. Una vez seca la cola, colocamos la servilleta a la que le hemos quitado las dos capas blancas. Me mojo la yema de los dedos y recorto esta parte para que se integre mejor y no se note el corte. Protegemos con papel de horno, que es un papel antiadherente que aguanta la temperatura de la plancha, y planchamos por encima. Puede ser cualquier plancha y lo que estamos haciendo es activar la cola blanca para que pegue la servilleta. También debemos apretar porque así no nos van a salir arrugas y nos va a quedar un decoupage perfecto. Eso sí, acordaros de pegar muy bien el borde. Una vez pegado, lo que vamos a hacer es quitar la servilleta sobrante con una lija o con una lima de uñas. Luego barnizamos. Yo estoy utilizando barniz al agua en acabado brillante y ya tenemos decorada nuestra tabla de madera, que ha quedado preciosa. Voy a pintar en 2 tonos esta tabla. Lo primero que voy a hacer es pintar la parte de arriba en blanco. Lo voy a hacer con esta esponja y pintura a la tiza en color blanco, porque así no necesito dar imprimación. Solo le he dado una capa. Una vez seco, lo que vamos a hacer es poner una cinta de papel, la de los pintores, de carrocero o cinta de enmascarar. Lo he hecho así porque es más fácil cubrir el blanco con rojo que el rojo con blanco. Compruebo que lo que quiero poner de decoración quede cubierto con el fondo rojo, y ahora lo que vamos a hacer es pintar con pintura a la tiza en color rojo oscuro. También voy a utilizar una esponjita, esta es de fregar los platos, y con la pintura aún fresca retiramos la cinta. En la parte blanca voy a hacer decoupage. Aplico una capa finita de pegamento para decoupage, coloco la servilleta y aprieto bien. Esto lo hago para que me quede recta. Una vez la tengo bien colocado, voy a aplicar otra vez el pegamento, pero esta vez por encima del centro hacia afuera. En este caso no he aplicado simplemente pegamento por encima, porque si lo hubiera hecho corría el riesgo de que se me hubiera movido la servilleta y no hubiera quedado igual de recta. Así que primero ponemos un poquito de pegamento. Una vez seco, vamos a lijar la servilleta sobrante. Con cola blanca he pegado este cartelito navideño que pone Feliz Navidad, y una vez seca la cola blanca vamos a barnizar todo con barniz al agua en acabado brillante. Voy a destacar las letras con esta cera dorada que puedo aplicar simplemente con la yema de los dedos. Otra alternativa sería utilizar pintura acrílica metalizada en color oro. Le añadimos una cuerda para decorar y ya tenemos esta preciosa tabla. Vamos a hacer relieve encima de esta tabla de madera. Lo que voy a utilizar es un producto que utilizan sobre todo los pintores, que es para tapar las grietas de la pared. En otros sitios se le llama enduido o pasta para muros. Yo lo compré en un bazar, también lo encontráis en ferreterías y tiendas de bricolaje y de pintura, por supuesto. Aplicamos el producto con una espátula y lo extendemos bien, para que no nos quede una capa muy gruesa. Eso sí, yo os recomiendo que siempre dirijáis la espátula hacia la misma dirección y luego ya podemos levantar la plantilla. Quitamos el excedente con la misma espátula de todo el borde y dejamos secar. Una vez seco, voy a utilizar 3 tonos diferentes de azul y los voy a ir intercambiando. Voy a hacer una técnica que se llama wet on wet, es decir, húmedo sobre húmedo. Lo podéis utilizar con pintura a la tiza o pintura acrílica. En este caso sería mejor pintura acrílica porque seca más despacio. Lo que hacemos es ir poniendo pinceladas de los diferentes colores sin dejar secar. Así se van a ir difuminando y se van a ir mezclando, creando diferentes tonalidades. Ya nosotros luego ya decidimos
qué color queremos que predomine, si los colores claros o los colores más oscuros. Vamos a ir dando pinceladas hasta que estemos satisfechos con el resultado. Una vez seca la pintura, vamos a destacar todo el alto relieve que hemos creado antes con un pincel de cerdas duras y pintura acrílica o pintura latiza. Yo he elegido el color blanco. Lo que hacemos es descargar el pincel bien de pintura y dar pinceladas por toda la superficie, intentando mantenga su color y que pintemos la parte de arriba del relieve. Yo he barnizado con barniz al agua en acabado brillante, también podéis utilizar un acabado mate, lo que vosotros prefiráis. Ya tenemos acabada esta decoración que hemos hecho con una plantilla navideña. Vamos a decorar esta tabla con relieve. Voy a utilizar un stencil que es de copos de nieve y voy a aplicar pasta de relieve que es enduido o pasta para muros. Es la pasta que se utiliza para tapar las grietas. Con una espátula damos una capa y la extendemos bien, siempre con movimientos de arriba abajo. Si está extendido, retiramos la plantilla y recuperamos la pasta sobrante. Una vez seco el relieve lo vamos a pintar. Voy a hacer un degradado, voy a empezar con pintura latiza en color negro. Luego voy a cambiar a un azul oscuro y vamos a ir haciendo el degradado con la técnica wet on wet, es decir, húmedo sobre húmedo, porque así los bordes se van a ir integrando. Vamos a ir combinando y siempre con la misma esponja, porque así va a quedar un poco del color anterior. Acabamos con el color más claro y para unificar y que no se vean tanto los cortes, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Seco, vamos a lijar. Así se va a ver el relieve que habíamos creado y también vamos a difuminar más la pintura. Con una brocha quitamos el polvo que ha generado y así nos queda. Voy a añadirle unas siluetas que voy a pegar con cola blanca. Después voy a pintar con pintura latiza en color blanco y una esponja. Con la pintura que me ha sobrado voy a mojar un cepillo en agua, voy a mezclarlo con la pintura y voy a hacer goteado. Vamos a ir dando golpecitos con las cerdas del pincel para que salgan las gotitas de pintura y nos haga efecto estrellado. Una vez seca la pintura vamos a barnizar con barniz al agua en acabado brillante. Y así de bonito nos ha quedado este adorno con su noche estrellada. Voy a decorar esta tabla de madera con servilleta. Primero aplico una capa blanca de pintura para que se vean bien los colores de la servilleta. Yo estoy utilizando pintura latiza y la estoy aplicando con un rodillo para pintar. Primero le doy toquecitos y si no quiero que quede textura, lo paso así con la mano. Eso sí, si no queréis mancharos mucho la mano, hacedlo con un guante. Así le quitamos toda la textura. Aquí tengo una servilleta. Lo que voy a hacer es quitarle las dos capas blancas. Antes de pegarla pongo una capa muy finita de barniz. Esto lo hago para que no se mueva la servilleta mientras la pego. Y luego aplicamos otra vez el barniz, pero por encima del centro hacia afuera y así pegamos la servilleta. Volvemos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Aplicamos una capa finita de barniz y colocamos el otro trozo de servilleta. Apretamos un poquito para que no se formen arrugas ni burbujas y luego ya aplicamos por encima el barniz del centro hacia afuera. Así hemos combinado las dos servilletas. Una vez secas vamos a lijar el sobrante con una lima o con una lija. Para que quede un trabajo más pulido, en la unión vamos a poner una cinta de cuerda. La voy a pegar con cola blanca. Centro un copo de nieve. Protegemos con barniz al agua en acabado brillante. Por último, vamos a destacar este copo de nieve con cera en color dorado. También podemos pintar el borde y ya tenemos acabada nuestra tabla. Voy a hacer efecto de capado sobre esta tabla de madera, así que voy a empezar dando una capa de pintura acrílica o pintura latiza en color marrón. Aplico con una esponjita a toquecitos. Una vez seca la pintura, lo que vamos a hacer es el efecto de capado con una vela. La grasa de la vela va a impedir que la pintura blanca agarre y además va a proteger la pintura marrón.
Voy a aplicar la vela sobre todo en los bordes. Luego podemos utilizar pintura a la tiza o pintura acrílica. La pintura a la tiza va a costar más de decapar. Para hacer el efecto de decapado a mí me gusta utilizar un fondo oscuro y poner encima un color claro, pero también se puede hacer al revés. Una vez seca la pintura vamos a lijar. La pintura que hemos puesto encima de la vela va a saltar fácilmente al lijar. En cambio, la pintura que hay debajo de la vela se va a proteger por la grasa. Vamos a lijar hasta que estemos satisfechos con el resultado. Después vamos a aplicar una capa de cola blanca, puede ser para madera o para papel, y la extendemos. Aquí tengo una servilleta, le he quitado las dos capas blancas y voy a recortar este trozo porque no quiero que se vea. Lo recorto con un pincel húmedo, así no se va a notar el corte. Luego colocamos la servilleta, la extendemos bien para que no coja arrugas ni burbujas, y una vez está bien extendida la vamos a proteger con un papel que es para horno, que es un papel antiadherente que aguanta la temperatura de la plancha. Lo que vamos a hacer es planchar por encima y así vamos a activar la cola que habíamos dejado secar. Podemos utilizar cualquier tipo de plancha, eso sí, hay que apretar mientras planchamos. Entre la fuerza que vamos a ejercer y el calor vamos a pegar las servilletas sin dejar arrugas. Dejamos enfriar un poquito para no quemarnos la mano y luego retiramos la servilleta sobrante recortándola con una lima o con una lija. Barnizamos con barniz al agua, puede ser en acabado brillante o mate, lo que más os guste. Y ya tenemos acabada esta decoración que hemos hecho con decoupage y decapado.